Buen día para todos. Vamos a dar espera un par de minutos para los que siguen conectándose para dar inicio. Espera, apágala. La banda ya baja. No se ve, se ve hacia abajo. Está caída. Allá. Ya. Bueno, buenos días. Damos inicio a la rendición de cuentas de paz de la Dirección Territorial Tolima en cumplimiento de la circular conjunta 01 del 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública, Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. ¿Hay alguien con un micrófono abierto? Dale. Bueno, vamos a presentación al director de la Dirección Territorial, Javier Viñez, que nos acompaña pues para este breve rendición de cuentas. Muy buenos días para todas las personas que nos están observando a través de este link. Efectivamente, como lo informa la ingeniera Heidi, nos encontramos hoy aquí desde la Dirección Territorial Tolima para dar una rendición de cuentas frente a los procesos de actualización catastral que adelantamos en el territorio, los cuales están directamente enfocados con la implementación del acuerdo final de paz que se desarrolló en el departamento del Tolima. Hoy estamos aquí también con el ingeniero Wilmer y Mayra, que es nuestra oficial de catastro, y vamos a dar inicio entonces a toda esta rendición de cuentas para dar a conocer todos los avances que se realizaron en el año 2025 frente a la implementación de la actualización catastral, principalmente en los municipios PDP del departamento. ¿Por qué estamos aquí? Efectivamente, como lo manifestábamos hace un momento, se hace necesario que toda la ciudadanía, entidades del orden nacional, conozcan los resultados que logramos obtener frente a la implementación del catastro multipropósito y dentro del proceso de implementación del acuerdo final. Vamos en ese proceso a mostrar los resultados. Inicialmente iniciaremos con los resultados del orden nacional y pasaremos a los resultados ya que logramos alcanzar en el departamento del Tolima. Finalmente, pues esperamos que las personas presentes puedan socializar o elevar sus consultas, las cuales pues
trataremos de dar respuesta dentro de esa jornada en la cual pues, desarrollaremos toda esa actividad. Bueno, dentro de toda esa aplicabilidad de las políticas del catastro multipropósito a nivel nacional, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi desde el año 2022 al año 2026 logramos tener grandes avances frente a la política de catastro. Dentro de estos, generación de insumos y demás documentos requeridos para darle aplicabilidad a toda esa política del catastro multipropósito, logramos obtener unos resultados verdaderamente satisfactorios frente a la captura de información y la puesta a disposición de todos esos elementos para la sociedad. Dentro de tenemos que alcanzamos a hacer 89,4 millones de hectáreas que hoy cuentan con cartografía básica digital de manera a escalas detalladas y semidetalladas. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy Colombia cuenta con un 78,6% del territorio nacional, el cual cuenta ya con insumos cartográficos de alta calidad. Esto es un avance notorio dentro de la política del país, ya que estos son insumos prioritarios para toda la generación de no solamente de la aplicabilidad del catastro, sino también para el ordenamiento territorial de los municipios. Y hoy ya podemos contar con gran parte de esta información dispuesta para el uso de los ciudadanos. Adicional al proceso de actualización de la cartografía base del país, también logramos hacer una cobertura de 77,7 millones de hectáreas con información de áreas homogéneas de tierras. Ese es un insumo muy importante dentro del país, ya que este nos permite determinar qué tipos de suelos tenemos en el país. Esa información también se hace relevante para los municipios, para que puedan tomar decisiones frente a esta información de las características físicas de los suelos. Eso, con este 77,7 millones de hectáreas, logramos cubrir un 68,3% del territorio nacional. Adicional, teníamos que la red geodésica del país tenía algunas estaciones, las cuales venían siendo manejadas por el Instituto Geográfico y otras venían siendo también manejadas por el observatorio. Adicional, durante este año, del 2022 al 2026, logramos densificar esa red. Eso es bastante importante para el país, ya que contamos con nuevas antenas que nos permiten tener un mejor posicionamiento de toda la información que generamos. Ya con la densificación también podemos que los demás ciudadanos puedan utilizar esas antenas o esta información que ya se encuentra en campo para que toda su información cartográfica pueda ser amarrada y tener todas las condiciones de localización geográfica de las mismas. ¿Qué logramos hacer finalmente en la actualización catastral del país? Del 2022 al 2026, actualizamos 221 municipios, lo que equivale a 42,3 millones de hectáreas. O sea, cuando miramos, muchas veces miramos los datos de las millones de hectáreas, pero no lo dimensionamos. Es decir, el departamento del Tolima tiene un área de aproximadamente 2,3 millones de hectáreas. Si lo comparamos con 42 millones de hectáreas que hicimos el país, pues podemos tener como una dimensión más amplia de todo el despliegue técnico y operativo que realizamos durante esta vigencia, que nos permite hoy tener 221 municipios del país con su información cartográfica a escalas, primero a escalas muy detalladas, y la información catastral de una manera más óptima y reduciendo ese rezago que se traía históricamente de esta información que es prioritaria para el desarrollo del país. Tenemos que 46,7 millones de hectáreas, el 41,30% del área rural del país se encuentra actualizada. Ya conocemos cuáles son las dinámicas rurales de la mitad del país, lo que nos permite, pues, asimismo, tener como una clarificación frente a las características y tenencia de la tierra. ¿Quién está utilizando la tierra? ¿Cómo la estamos utilizando? ¿Quiénes son los propietarios? Porque durante el proceso de barrido predial no solamente vamos a hacer la verificación física del predio, sino que capturamos la información jurídica adicional de la misma y la complementamos con toda la información económica, lo que nos permite hoy tener unos avalúos más nivelados acorde a las realidades del mercado inmobiliario de las zonas, tanto urbanas como rurales. En el 2022, cuando se inició esa política de catastro multipropósito
el Instituto Geográfico recibió 82 municipios actualizados. Hoy ya tenemos 369 municipios actualizados. O sea, el despliegue, como les decía hace un momento, técnico y humano que hicimos en campo fue enorme. La capacidad de poder capturar esta información de una manera adecuada fue bastante notoria desde el nivel central, que nos brindó todas las capacidades operativas y técnicas, y en las direcciones territoriales que desplegamos toda esta información para que en campo poder con nuestros equipos de trabajo poder recolectar esa información. No fue una labor sencilla, pero finalmente con el trabajo en equipo pudimos alcanzar ese gran mérito de poder tener 369 municipios hoy actualizados en el país. Pasamos de 10,7 millones de hectáreas a 46,9 millones de hectáreas actualizadas. Como les decía, es una labor bastante notoria y de resaltar frente a la implementación de esa política. En el año 2022, el 9,4% del área geográfica del país tenía información. Pasamos al 41,34% del país con el área geográfica del país. Eso quiere decir que el crecimiento es 4 veces el área actualizada con referente a la información del año 2022. Logramos iniciar también todo el tema de la actualización a nivel nacional del componente étnico. Sabemos que se determinó una nueva directriz en la cual podíamos entrar con un enfoque étnico a las zonas. No esas zonas de resguardos formalizados y demás tienen que ser manejadas con unas características especiales. Se expidió la resolución 388 del 2023, en donde se brindan como unos parámetros ya más específicos frente a la implementación de los mismos. Creo que en el año 2015 también se sacó la nueva resolución en la cual ya se formalizan los operadores catastrales étnicos. En ese momento nos encontramos incluso en algunos departamentos del país ya dando aplicabilidad a esta nueva metodología con la que esperamos capturar pues desde el componente de la cosmovisión de las comunidades étnicas las características catastrales de la misma. Le dimos también ese año, a finales realmente desde el año 2022, el instituto venía trabajando en una metodología para poder dar aplicabilidad al artículo 49, que buscaba reducir ese rezago de los avalúos catastrales. El artículo 49 no es una actualización catastral, simplemente actualizábamos el componente económico. Este año entraron en vigencia 520 municipios del país, logrando tener, pues, disminuir esa brecha que existía de los avalúos catastrales. Teníamos un promedio de desactualización de más de 15 años en los municipios del país. A través de dar la aplicabilidad de ese artículo 49 del Plan de Desarrollo, logramos hacer que ese rezago de los avalúos solventarlo un poco, disminuirlo un poco y poder estar más dentro de un proceso equitativo para el país. Total de la intervención de la vigencia 2026, 667 municipios, lo que equivale a un área de 58,4 millones de hectáreas intervenidas por la aplicabilidad del catastro y en manos directas del Instituto Geográfico Agrosciencial de Asia. La actualización catastral, nuevamente vemos aquí la distribución en el mapa general, 369 municipios actualizados. De estos 369 municipios, tenemos que entrar a verificar que 101 municipios pertenecen a la categoría PEDET. O sea, de los 170 municipios PEDET que fueron determinados en el año 1997, hoy 101 de esos municipios se encuentran con su información actualizada. Se le dio prioridad a los municipios que pertenecían a este segmento del país, ya que habían sido pues sujetos especiales por haber tenido algún tipo de conflicto, algún tipo de rezago dentro de esto. Entonces podemos decir que de los 170 haber alcanzado 101 municipios es un avance enorme para el país y para el desarrollo de estos municipios que sí requieren unas características especiales.
En municipios NRA fueron 43 municipios actualizados y territorios étnicos. Nos encontramos actualmente en proceso de la implementación de la política de catastro multipropósito en esos territorios en base a las nuevas políticas que existen. Bueno, acá tenemos un poco de lo que fue el artículo 49. Fueron intervenidos 568 municipios a nivel nacional. Se realizaron pues 10 mesas departamentales en donde se dio a conocer pues a los alcaldes, consejos, territorialidades, que sería la implementación de este artículo, para que no fueran como a tener altas demandas en los rezagos o en las reclamaciones posteriores que vendrían a esta implementación, como lo decía el ingeniero Javier, para eliminar ese rezago de más de 15, 20 años de municipios desactualizados. Se realizaron también comités técnicos en donde se analizaron pues casos para esta toma de decisiones. 82 comités realizados con un 66.7% de avance en las mesas. Las resoluciones para los ajustes en territorios priorizados. Se realizaron 30 resoluciones para dar a conocer esta implementación. 194 sesiones de la vigencia 2026, que permitió pues tener un top de los municipios para la aplicación de artículo 49, como Boyacá, Norte de Santander, Casanare y Cundinamarca. Ahí es importante también manifestar que en el año 2024, no, en el año 2020, sí, a finales del año 2024, se dieron los primeros 38 municipios que entraron en vigencia con ese artículo 49. Esto nos permitió a nosotros afinar aún más la metodología utilizada y para la vigencia 2026 pudimos incorporar el resto de municipios a los cuales les implementamos ese rezago. Esa política, como les decía, fue beneficiaria porque, como les decíamos, más de 20, 15 años de desactualización, los avalúos catastrales que se tenían en algunos sectores eran muy bajos. Cuando hacíamos las liquidaciones de estos avalúos nos dábamos cuenta que habían sectores con valores por hectárea de 20, 30 mil pesos. Entonces ahí logramos observar que la diferencia era enorme frente a la realidad del mercado inmobiliario de hoy. El catastro en la reforma rural integral. La actualización catastral pues, nos permite tener una información más confiable del territorio rural y nos permite conocer y tomar decisiones públicas. Creo que esta información actualizada o el valor del dato de calidad, ese valor ese valor agregado de esa información que capturamos, que posee información relevante para los municipios, es vital en estos momentos, donde también no solamente los procesos de actualización catastral estaban rezagados, sino que también los procesos de sus esquemas de ordenamiento territorial se encuentran muy rezagados. Entonces, tener información confiable, datos geoespaciales, información geográfica interoperable, pues es una información completamente válida para disminuir costos de los municipios que en algunos casos no adelantaban sus actualizaciones de sus esquemas de ordenamiento por no contar con una información que les permitiera tomar datos o políticas públicas eficaces. Creo que entonces y los insumos que trae también la actualización catastral no solamente debemos verla con un enfoque fiscal, sino que también debemos tener en cuenta todo ese componente técnico que también deja la información, cartografía, base actualizada, estudios de suelos actualizados, ortofotografías actualizadas, toda esta información queda a disposición de todos los entes municipales para que los den aplicabilidad, no solamente a los entes municipales, también a los entes nacionales, para que esta información pueda generar nueva cartografía, principalmente temática, que nos permita conocer la realidad de los territorios. Los municipios PEDET, como les decía, impulsa la transformación de los territorios. Los municipios PEDET, pues sabemos que eran los municipios que tenían un poco rezago, que habían sido sujetos de esos procesos de conflicto armado. Como lo veíamos en la diapositiva anterior, logramos actualizar 101 municipios de los 170 que hacen parte
de este componente, y para nosotros aquí a nivel regional, el bloque del sur del Tolima, que son 4 municipios PEDET, que son los municipios del departamento, lograron ser actualizados en su totalidad. Bueno, la información clave para la redistribución de la tierra, la formalización y uso suficiente del suelo, los NRA, también se lograron la actualización, no recuerdo el número exacto, creo que fueron 38. Otros con enfoque diferencial, información que visibiliza y protege la diversidad étnica, los municipios que estamos actualizando. Y también también el instituto enfocó mucho de su esfuerzo en los núcleos de la reforma agraria. Ahí también se logró enfocar mucho esta información para tener la claridad en la información catastral que se estaba capturando. Esa información ha permitido también iniciar los procesos que generan otras entidades del orden nacional, como la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades que también tienen a su cargo todos esos procesos de formalización de la propiedad. Bueno, en este punto de la formalización de la propiedad, para la Dirección Territorial Tolima fue importante el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras con el fin de tener esa seguridad jurídica que requieren las personas en el campo, tener su título de propiedad y que nosotros podamos incorporar esta información para que ellos puedan acceder, como bien lo dice, a créditos y legalización de predios, claridad sobre esa tenencia de la tierra, recuperación de las tierras baldías que pueden estar en manos de terceros y hacer parte de esa titulación que adelantó la Agencia Nacional de Tierras en apoyo al Instituto Geográfico Agustín Coasi para esa seguridad de la tierra. Esos procesos de formalización dentro del nuevo modelo de catastro multipropósito, en el cual se captura la información de los predios informales, fue bien importante. Creo que anteriormente capturábamos únicamente el tema de las construcciones en los predios informales. Hoy en día, después de la aplicabilidad del catastro, no solamente capturamos lo que se ha construido, sino que también capturamos ese polígono, ese predio que hoy ha sido, que no tienen unos títulos legalmente constituidos o legalmente registrados, ¿no? Sin que ello signifique que no tengan la posesión, sino que hoy podemos tener una radiografía más clara del estado de la formalización de la propiedad en el país. Más adelante les daremos unos datos de los resultados en el Tolima, pero que es bien importante. Ya lo de la planificación y el ordenamiento del territorio, pues lo habíamos dado a conocer las dinámicas del suelo, la actualización de los POT y demás. Esto fortalece el desarrollo sostenible y fortalece las finanzas locales. Sabemos que adicional, pues eso tiene un componente fiscal y esa desactualización de la información nos tenía rezagado la información fiscal. El área geográfica, el aporte que hace el catastro a la implementación del PMI, tenemos 41% del área rural actualizada, ya lo habíamos visto hace un rato. Y tenemos también los 18,7 millones de hectáreas de territorios técnicos actualizados, 17,6 millones en resguardos indígenas, 1,8 millones de hectáreas en consejos comunitarios, 46,7% del área étnica formalizada del país, que equivale a un 40,3 millones de hectáreas, la incorporación al Sistema Nacional Catastral, 127 resguardos indígenas, 6 consejos comunitarios, lo que permite fortalecer la seguridad jurídica, la gobernanza territorial y el catastro multipropósito con enfoque étnico. Personas formadas, aquí creo que tuvimos un gran aporte que hay que darle mucho mérito al instituto, a la sede central y a las demás entidades que permitieron que en campo pudiéramos capacitar muchas personas. Cuando iniciamos toda esa política y todo este porcentaje de avance que tuvimos del 2022 al 2026, no hubiera sido posible si no hubiéramos iniciado con las escuelas interculturales de formación. Cuando recién iniciamos, nos dimos cuenta de que teníamos mucho trabajo que avanzar, pero teníamos muy pocas personas con las cuales pudiéramos contar con capacidad formativa. Entonces ahí es cuando iniciamos todo el proceso de formación en las capacidades y competencias, iniciamos los cursos
de capacitación en catastro multipropósito, logramos tener promotores interculturales, auxiliares de campo, reconocedores prediales certificados. Creo que eso fue uno de los factores principales que permitió haber alcanzado los datos que hoy les estamos mostrando. Sin esa capacidad en el personal, no hubiera sido posible tener esa información. Fuimos a los territorios, en los territorios donde estábamos realizando nuestros procesos de actualización, capacitamos al personal. Fuimos directamente allá y los formamos y con ellos mismos iniciamos el proceso de actualización. Creo que eso fue un valor agregado que tuvimos, ya que las personas de la misma región conocen su medio, conocen su espacio geográfico y esto nos permitió ingresar de manera más óptima al territorio. Creo que ese factor clave de la capacitación sí fue fundamental dentro de la aplicación de este modelo de catastro que realizó el instituto, y adicional dejamos sentadas las bases para que todas las personas de la región tuvieran pues o fueran objeto de esa oferta laboral que estábamos dando, y así podemos llegar más rápido a la formación. Bueno, con esto damos el cumplimiento a este primer punto, que hace parte pues de las cifras nacionales frente a la rendición de cuentas de este acuerdo de paz del IGAC Tolima, dando cumplimiento al plan marco de la implementación del catastro rural multipropósito, PMI, y damos pues el segundo espacio para hablar de cómo nos fue en esta dirección territorial, cómo fueron esas cifras frente a esas cifras nacionales. Pues nuevamente decíamos, de los 101 municipios que fueron objeto de actualización catastral con enfoque multipropósito de los municipios PEDET, 4 correspondían al departamento del Tolima. En el departamento del Tolima tenemos 4 municipios que hoy se encuentran con su información catastral actualizada. Esos son Ataco, Chaparral, Río Blanco y Planadas. Esos 4 municipios equivalen a 886.570 hectáreas. Es casi como el 30% del departamento del Tolima. Son 4 municipios de los 47 que existen, pero esos solo 4 municipios ocupan el 30% del área geográfica del país, lo cual pues no fue poco el trabajo que hicimos en esa área para lograr tener hoy en día, poder decir que el departamento del Tolima es uno de los pocos departamentos que tiene todos sus municipios PEDET actualizados en su formación, en su actualización catastral. Actualizamos 75.891 predios que se encontraban con un promedio de desactualización de más de 20 años. O sea, estábamos hablando que la última actualización, por ejemplo, en el municipio de Planadas había sido en el 2005. Esa información del 2005, cuando íbamos a campo, ya la gente dentro de su perspectiva, dentro de su imaginario diario, no sabían pues qué era la actualización catastral. Creo que fue una de las situaciones también a las cuales nos vimos abocados para poder solucionar, y era empezar a entrar a informar, a mostrar a la gente qué hacíamos en campo. Entonces, aquí les mostramos como el avance que tenemos en el departamento del Tolima, y procederemos como a dar los datos uno a uno de los municipios. No sé, Heidi, aquí si quieres. Pues acá tenemos algunas cifras de lo que fue la actualización para el municipio de Ataco, en donde se logró 19.078 actualización de predios, un total de 158.694 hectáreas, tanto rurales como urbanas. Y pues se sigue avanzando con esta actualización para contar con información real de estas zonas del territorio. Aquí, dentro de ese proceso de actualización del municipio de Ataco, hay que manifestar que contamos con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras, y en su momento esto fue un piloto que inició la USAID, la cual actualizó el componente rural, el instituto actualizó el componente urbano. Entonces, los datos que capturaron en el componente rural, de los 15.995 predios, más del 30% de esos predios se encontraban en procesos de informalidad. Son los predios informales que se capturaron. Hoy la misma Agencia Nacional de Tierras ya se encuentra titulando predios que se capturaron en el proceso. Entonces, esa es una de las ventajas que hablaba hace un momento en el proceso de captura de información del componente predial, porque nos permite iniciar los procesos de formalización de tierra.
Entonces creo que este es un proceso de éxito que se tuvo con la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico, en trabajo colaborativo, trabajo conjunto, que permitió tener hoy al municipio de Ataco actualizado en todos sus componentes. El municipio de Planadas igualmente fue objeto de actualización catastral este año. Actualizamos 13.297 predios fueron los que se actualizaron en el proceso de actualización. 189.357 hectáreas fueron objeto de los procesos de actualización. Se capturaron 3.141 predios y 9.104 predios rurales. De igual forma, ya quedan las herramientas para que esos predios que pueden ser objeto de formalización de la propiedad inicien los procesos de actualización en esa área. Igualmente, el municipio de Planadas cuenta con 2 corregimientos, los cuales ya también la información catastral de esos corregimientos y su cabecera urbana se encuentran ajustadas a la realidad física a la realidad física de hoy. Se encuentra el corregimiento de Gaitania y se encuentra el corregimiento de Bilbao. Entonces, también fue objeto de actualización y mostramos unos buenos resultados. El municipio de Chaparral. Chaparral es el municipio, creo que más grande del Tolima. Fueron 276.192 hectáreas. Se actualizaron 12.687 predios urbanos. El municipio de Chaparral no cuenta con corregimientos y 17.299 predios. Aquí también ocurrió una situación técnica que fue pues demostrar. La mitad del municipio rural fue actualizado por la Agencia Nacional de Tierras, la otra mitad del componente rural fue actualizado por el Instituto Geográfico con su componente urbano. Esa complementación de la información, pues, se llevó a cabo de una manera armónica, donde la información fue complementaria y puesta en vigencia, pues, sin tener mayores percances. La Agencia Nacional actualizó su componente, nosotros actualizamos el nuestro, complementamos la información y hoy ya estamos viendo que también en el municipio de Chaparral se están iniciando procesos de formalización adelantados por la Agencia Nacional en base a esta información que fue capturada por las 2 entidades, que ambos fungimos como gestores catastrales y creo que es un hecho para poder mostrar que sí se puede trabajar conjuntamente entre instituciones. El municipio de Río Blanco, este municipio fue el primero actualizado, venía de una desactualización del año 2004, fue puesto en vigencia en el año 2023. De igual manera, el componente rural fue adelantado también por la Agencia Nacional, el componente urbano fue adelantado por el Instituto Geográfico, teniendo resultados pues, de 11.713 predios urbanos actualizados, 1.319 dentro del componente de su cabecera y 498 del componente de los corregimientos. Bueno, acá seguimos con un poco de lo que fue el fortalecimiento de formación y capacitación a las comunidades comunitarias con el curso de reconocedor predial, que fue para la vigencia 2023-2026. Sí, creo que aquí fue, ya habíamos hablado un poco de eso, la Dirección Territorial Tolima, cuando iniciamos con los 4 procesos de actualización, conjuntamente con sede central y el área de investigación y prospectiva, formularon procesos o formularon los cursos certificados de reconocedores prediales, de los cuales en la convocatoria finalmente pudimos certificar 92 tolimenses o personas de ese departamento que hoy cuentan con la formación y capacitación para adelantar el proceso de actualización. Ese proceso se hizo en dos sitios. Inicialmente la primera práctica la realizamos en el Espinal y la segunda práctica en el municipio de Chaparral, en el cual íbamos a iniciar, y pudimos igualmente, hoy vemos que algunos de nuestros profesionales que se certificaron continúan trabajando con nosotros, otros incluso sabemos que trabajan en algunas administraciones porque ya conocen cómo es la dinámica del proceso catastral, que en su momento pues se hace una información muy valiosa para cada uno de ellos.
Bueno, dentro del proceso de actualización catastral que se adelanta o la dinámica, la nueva metodología que utiliza el instituto, creo que se implementó una metodología o se implementó un proceso que anteriormente los que habíamos hecho los procesos de actualización hace unos años no teníamos muy claro la importancia del mismo, que eran los procesos de interlocución. Los procesos de interlocución o iniciar con los procesos sociales en campo fue creo que un apunte muy importante dentro de esto, ya que esas jornadas o esos profesionales que inician a difundir la información de lo que se adelanta en campo, de empezar a decirle a las personas qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, es de vital importancia y creo que se debe continuar con esas metodologías del componente social. Aquí vimos que la etapa preoperativa inicia con unos procesos de interlocución. Son 4 procesos de interlocución los que se adelantan en los municipios. Aquí vemos la interlocución 0, que es donde iniciamos con la administración municipal a informarle qué se está haciendo, cómo lo vamos a hacer y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. De igual forma lo hacemos en las jornadas con la comunidad. A la comunidad la citamos en diferentes sitios para mostrarles qué estamos haciendo o qué se va a hacer en la interlocución nivel 0. Después iniciamos con la jornada de interlocución nivel 1, que en esa, ya ampliamos mucho más el espectro de capacitación que tenemos y ya vamos citando a la comunidad, a los gobiernos municipales, las lideresas, juntas de acción comunal, ciudadanía, para que con ellos concertemos cómo va a ser la intervención que tenemos en campo. Creo que esa jornada ya empieza a mostrar, ya aquí tenemos claras y definidas cuáles van a ser las unidades de intervención tanto en el área urbana como rural, ya dividimos cómo vamos a operar en campo, por veredas, sectores, y vamos con los líderes sociales haciendo esa difusión de la información para que ellos entiendan cuál es la dinámica del mismo y cómo vamos a estar en campo, qué es la información que vamos a requerir de ellos cuando estemos allá, para que esa captura de información sea de manera colaborativa, que la participación de la ciudadanía sea lo suficientemente fuerte para que cuando vayamos a campo nos reconozcan y sepamos qué es lo que estamos adelantando. Las jornadas de interlocución nivel 2, ya en esa etapa ya estamos operando en campo. Ya nuestros equipos se despliegan a la comunidad y ya hablamos con ellos de una manera más directa. Ya no lo hacemos tanto de manera conjunta, sino que ya lo bajamos a barrios o a veredas, donde el líder comunal de cada vereda ya lo hacemos partícipe del proceso de actualización y empezamos con ellos en campo a presentar los cronogramas de intervención, la explicación de los habilitantes, de cómo va a ser los procesos de captura de la información, si va a ser cartografía participativa, si vamos a utilizar en algunos casos colaborativa o métodos indirectos. Aquí ya en la interlocución nivel 2, el proceso es más directo con la comunidad. La jornada de interlocución 3, ya al mismo tiempo, ya aquí el trabajo va mucho más avanzado en campo, pero continuamos citando a la comunidad, ya se definen cada uno de los equipos para cada vereda y empezamos a trabajar el recorrido en campo. ¿Para qué sirve? Adelantar el acompañamiento del proceso, aplicar los diferentes métodos directos, indirectos y colaborativos en cada municipio. Y la interlocución nivel 4, ya estamos dando, pues el proceso ya casi que de cierre del proceso de actualización. Aquí ya nuevamente citamos a la comunidad, a los gobiernos municipales, los líderes comunales, presidentes de juntas, para mostrarles un poco los resultados del proceso de actualización. Aquí ya la información está capturada, procesada. Aquí vemos algunas imágenes que cuando nos reuníamos ya en los diferentes municipios, creo que el municipio de Gaitania subimos, les mostramos a la gente las proyecciones, cuánto iban a ser en promedio los valores, las modificaciones del valor, ya teníamos el componente, ya deberíamos tener el componente económico listo, el barrido predial en proceso de validación, entonces ya teníamos los primeros datos para que la comunidad supiera, junto con la administración municipal, el resultado preliminar de
del barrido predial que se adelantó. Entonces, con esas 4 jornadas de interlocución de la 0 a la 4, garantizamos que la comunidad constantemente esté integrada de toda la información que realizamos en los municipios que están siendo intervenidos. Bueno, en este tercer punto damos avance a lo que es el catastro multipropósito en territorios étnicos formalizados. A continuación tenemos como nuevamente las cifras a nivel nacional de lo que es esta implementación del catastro multipropósito en territorios étnicos. Se hizo la implementación de 9 SIC implementados en organizaciones indígenas a nivel nacional, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en un cumplimiento del 67.8% establecidos en los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos acá una normatividad conforme pues, a este catastro multipropósito étnico, en donde nos habla de la resolución 806, que nos habla de la creación de esos operadores catastrales indígenas, la resolución 807 del 2025, que nos habla acerca del modelo LADM-COL para los territorios étnicos, la resolución 716, que es la implementación de los SICs para territorios indígenas, la resolución 547 del 2026, que habla un poco de esa participación social, el diálogo y los enfoques diferenciales, la creación de estos grupos internos. En el decreto 1139 habla acerca de las implementaciones de la política del catastro multipropósito en territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La resolución 2025 del 2025 adopta sus requisitos técnicos operativos para el levantamiento de información catastral en los territorios de comunidades étnicas, afro, raizales y palenqueras, para la incorporación también en los modelos LADM-COL que se implementan para territorios étnicos. También hubo un 18.7 de hectáreas de territorios actualizados a nivel nacional, que representan el 46.7 de áreas étnicas formalizadas en el país. Muchos de estos territorios no cuentan aún con información cartográfica, catastral, lo que hace pues indispensable esta formalización catastral. Se suscribieron 7 convenios para este fortalecimiento de la política pública y la implementación del enfoque diferencial, previo pues a los acuerdos de implementaciones y acuerdos de consultas previas para pueblos indígenas, para comunidades negras, afro, raizales y palenqueras, y la creación pues de estos grupos internos de trabajo conforme a la normatividad anteriormente expuesta. Todo esto para el fortalecimiento de las capacidades de estos territorios, que hacen un avance pues en convenios suscritos, en un avance del 90% en las rutas metodológicas de las comunidades negras, afros y raizales, y 2 convenios con pueblos indígenas, 5 convenios con organizaciones internacionales, dando cumplimiento a las metas propuestas también para el 2026. Frente a la Dirección Territorial Tolima, pues cómo nos fue en esta implementación del catastro multipropósito en territorios étnicos. Entonces, el objetivo principal era pues socializar la resolución 338 del 2023, que nos habla acerca de sus procedimientos, diálogos de interlocución social en relación a los avances de los enfoques étnicos del pueblo pijao. Los principales temas abordados durante estas socializaciones, ahí vemos pues una de las piezas comunicativas que se utilizó para las socializaciones de este catastro étnico en el municipio de Chaparral, el 22 de noviembre. En los temas principales pues se habló de la resolución 338, el estado actual de las consultas previas, el enfoque intercultural que se establece en la ley 2294, la participación de las comunidades indígenas en las operaciones catastrales, un ejercicio pues de la identificación de la capa no parcelaria en estas territorialidades indígenas, y bueno, una serie de acuerdos alcanzados. Dentro de esa resolución 338, lo que nos habla acerca es de esa participación de comunidades indígenas.
de cómo los pueblos deben ser formalizados frente a la gestión catastral y se inicia solo hasta que se expidan esos instrumentos normativos y operativos pues para estas implementaciones. Hasta tanto pues no se expidan esos documentos de consultas previas o resoluciones, no entrarán pues en vigencia la resolución 338 del 2023. Creo que ahí hay que manifestar que cuando hicimos esas jornadas de capacitación con la comunidad del pueblo Pijao, aún no había entrado en vigencia el decreto. ¿Puede retroceder? 338. El 15 anterior, por favor. Es la 1139. O sea, en eso es donde se establecen las medidas para la implementación del catastro de las políticas de multipropósitos en territorios de las comunidades negras. Por eso estábamos hablando de la 388, en la que puedes adelantarla ya. En esa jornada con la comunidad del pueblo Pijao, en su momento ellos pues tenían como las dudas de podernos dejar ingresar en la parte rural étnica en la cual ellos tienen una pretensión de ampliación o de generación de un resguardo indígena en el área rural del municipio de Chaparral. Una vez logramos, pues, con esas mesas tripartitas que ahora vamos a comentarles, pudimos con ellos llegar a unos acuerdos en los cuales nos permitieron de una manera, pues, conciliada entrar al territorio y capturar la información física de los predios que hacen parte del área de pretensión del pueblo Pijao en el municipio de Chaparral. Bueno, acá es también importante hablar acerca del artículo 45, que nos habla acerca, el artículo 45 de la ley 2294, que nos habla de esa implementación de catastro en territorios de comunidades indígenas, de comunidades negras, esos mecanismos y disposiciones para la gestión catastral, los operadores catastrales para territorios colectivos formalizados podrán ser de carácter étnico. Y para los territorios no formalizados también podrán tener esa operación catastral multipropósito con un enfoque intercultural de esos procedimientos de diálogo e interlocución social que nos habla pues la operación catastral. En la ley 2294 y un poco de la resolución 1040, donde nos habla también de la participación y la inclusión en los procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito, con la participación de comunidades para la recolección, validación y verificación de la información. Aquí en esa imagen es uno de los procesos muy gratificantes que nos dio durante estos procesos de diálogo con la comunidad del pueblo Pijao, porque ellos mostraron su interés en que los capacitara, que el instituto les diera una capacitación para ellos mismos tener conocimiento de las herramientas geográficas. En algún momento ellos querían hacer la delimitación, o quieren o pretendían hacer la delimitación de su área no parcelaria, pero no querían que el instituto o otra entidad entraran a hacerlo sin que ellos conocerlo. Entonces nos pidieron dentro de esos mesas de acuerdo que llegamos, que se les hiciera una capacitación a algunos líderes de la comunidad de ellos, como lo vemos ahí en la foto, donde les pudimos dar como unas herramientas iniciales de digitalización, manejo, captura de información, dónde encontrar esa información para que ellos mismos tuvieran el conocimiento. Creo que eso fue una jornada muy bonita que se adelantó con la comunidad, donde creo que fueron como 15, 20 líderes de ellos estuvieron en 2 días con nosotros en nuestro COM, que era el centro de operaciones que teníamos en Chaparral, y se pudieron capacitar para ellos mismos poder a futuro acceder a esas herramientas geográficas que se encuentran dispuestas en diferentes geoportales. Aquí vemos nuevamente, pues... Esto hace parte del cumplimiento de las mesas pues, de diálogo que se lograron tener. En las actas pues estableció un cumplido número 11 que hace relación a los procesos de interlocución social e intercultural durante el tiempo que se desarrolle pues todo el trabajo de catastro multipropósito en estas zonas. Aquí vemos un ejercicio de cartografía social participativa donde la comunidad pues identificó la capa no parcelaria que representa esa territorialidad ancestral del pueblo Pijao, pues dando cumplimiento al punto número 11 de estas actividades. Finalmente, pues también se llegó a una mesa tripartita entre participación del IGAC,
la Agencia Nacional de Tierras como administradora de los bienes baldíos de la nación y de las autoridades indígenas. Este proceso hace parte pues del punto número 8, donde se realizarán mesas focales en un ejercicio de cartografía social por unidades de intervención en donde cada gobernador y cada comunidad pues nos describían y avanzaban en la caracterización de su territorio. También se hicieron pues cronogramas específicos con la comunidad y la parcialidad del pueblo indígena fijado del municipio de Chaparral. Aquí, hasta aquí pues tendríamos como un diagnóstico general de todo lo que se hizo en la operación catastral en los 4 municipios PEDER. El enfoque que le quisimos dar fuera más que mostrar como los datos de los temas fiscales, fue cómo fue la operación en campo y cómo fue el procedimiento que se adelantó para la misma. Dentro de toda esta dinámica del proceso de barrido predial que duró más o menos 1 año y medio en los 4 municipios, siempre contamos con algunas instituciones que nos brindaron la mano. Otras tenían como el propósito de documentar y hacer seguimiento a los procesos de los acuerdos, a la implementación de los acuerdos de paz en el departamento del Tolima. Es por eso que para esta jornada que estamos adelantando de rendición de cuentas, quisimos invitar a una persona que siempre estuvo con nosotros, apoyándonos, recibiendo, pues, compartiendo esa información que íbamos capturando dentro de ese barrido predial. Y esa persona hace parte de una institución, la doctora Paola Campos Cáceres hace parte del Instituto CROF, instituto que adelanta todos esos procesos de seguimiento al acuerdo de paz. Pues no sé si la doctora Paola ya estará conectada en ese momento, en la cual pues, hola Paola, ¿cómo vas? Hola, buenos días Javier, equipo, un gusto saludarles y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en esta rendición de cuentas. Muchas gracias por el espacio que me permiten en esta oportunidad y por supuesto destacar desde un inicio el compromiso del Instituto Geográfico en compartirnos al Instituto CROC toda la documentación y la información requerida para hacer este ejercicio de monitoreo territorial. A continuación, si me permiten, por favor, pueden proyectar la presentación en PowerPoint y iniciaré, digamos, la exposición sobre el informe territorial que realizó el Instituto CROC con un periodo de análisis desde diciembre del 2016, fecha en que se firma el acuerdo de paz y empieza su implementación, y noviembre del 2025, es decir, 9 años de investigación sobre qué ha pasado con los compromisos territoriales firmados en el acuerdo de paz en la subregión PEDET sur del Tolima. Listo, por favor, me regalan un Zoom. Damos pues la bienvenida a Paola, gracias por este momento de acompañar este espacio. Y bueno, ahí ya se está presentando. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Paola Campos Cáceres y soy investigadora territorial de la subregión PEDET sur del Tolima, del Instituto CROC, de la iniciativa Barómetros Regionales, instituto que hace parte de la Universidad de Notre Dame. Contarles antes que nada que el Instituto CROC hace parte de la Escuela Keough de Asuntos Globales y es un centro académico de referencia internacional en investigación y formación para la construcción de paz. El instituto desde el año 2012 crea la matriz de acuerdos de paz, o PAM por sus siglas en inglés, que recoge la base de datos más completa sobre la implementación de acuerdos de paz en el mundo, con una información de 42 acuerdos comprensivos, es decir, grandes, y 236 acuerdos parciales negociados alrededor del mundo desde 1989.
Desde el año 2016, por solicitud del Gobierno de Colombia y las antiguas FAREP, que son las partes firmantes del acuerdo final, el Instituto CROT asumió la tarea de hacerle seguimiento técnico en tiempo real y de manera rigurosa a la implementación de todo el acuerdo final. En el año 2022, el Instituto CROT puso en marcha la estrategia de barómetros regionales. Esta estrategia, digamos, tiene el fin de documentar y analizar la implementación de 33 compromisos que tienen mayor incidencia a nivel territorial. Hoy me complace compartir con ustedes algunos de los hallazgos de nuestro informe subregional sobre la implementación del acuerdo final en el sur del Tolima. Esperamos que este informe, el cual podrán consultar en la página del instituto y al final de la presentación habrá un código QR, sea una de las herramientas útiles para las comunidades, las instituciones y quienes acompañan la construcción de paz en los territorios. Comenzaré con una breve explicación de la metodología utilizada para elaborar este informe y posteriormente abordaré algunos ejes temáticos que agrupan los compromisos pactados sobre la reforma rural integral, que por supuesto incluyen compromisos asociados con la actualización del catastro con enfoque multipropósito. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En relación a la metodología para el seguimiento, la anterior, perdóname, regálame esa, gracias. En relación a la metodología para el seguimiento a la implementación del acuerdo final, en las subregiones PEDET, que es nuestra unidad de análisis, el equipo de los barómetros regionales utiliza un enfoque de investigación mixto. Por una parte, integra modalidades y herramientas cuantitativas y cualitativas. La medición cuantitativa permite establecer el nivel de implementación de cada compromiso territorial mediante una escala ordinal de 0 a 3. Esto quiere decir que cuando un compromiso se encuentra en 0, indica que la implementación no ha iniciado, es decir, no se evidencia ninguna acción. Cuando está en 1, quiere decir que existe un avance mínimo o que ya se inició alguna acción. Cuando está en 2, que el avance es intermedio y es viable. Y cuando está en 3, que la implementación se ha completado. Este informe presenta los cambios en los niveles de implementación identificados retrospectivamente desde diciembre del 2016 hasta noviembre del 2025. Es importante que tengamos en cuenta el corte de esta información porque a la fecha, es decir, ya estamos en julio, en agosto de 2026, ya algunos compromisos se han modificado. La información que voy a presentar tiene este corte, diciembre de 2016, noviembre de 2025. Esta evidencia que nosotros recopilamos se obtiene a través de la consulta y el análisis de documentos institucionales. Asimismo, la información es contrastada y triangulada con estrategias cualitativas como entrevistas, ejercicios de observación, talleres y reuniones técnicas con funcionarios de entidades territoriales, alcaldías, gobernación y también oficinas implementadoras del acuerdo que hacen presencia o están presentes en las subregiones, así como mediante la interlocución con organizaciones de la sociedad civil, órganos de control, organismos internacionales, la academia y las autoridades étnicas, entre otros actores que son claves en este ejercicio de investigación. Este informe presenta los cambios identificados en el nivel de implementación y bueno, vamos a proceder al análisis ya de las bases cuantitativas. Por favor, siguiente diapositiva. Gracias. En relación al análisis cuantitativo, monitoreamos para el sur del Tolima 30 disposiciones del acuerdo final, que fueron seleccionadas por la incidencia que tienen estos compromisos directamente en el territorio sur del Tolima, que es un territorio identificado como PEDET. Como expliqué anteriormente, cada una de estas disposiciones se clasifica en uno de los 4 niveles de implementación: 1, no iniciado; mínimo, intermedio y completo. Esta clasificación nos permite comprender no solo si un compromiso ha comenzado a implementarse, sino también qué tan cerca está de generar resultados sostenibles en los territorios. Al observar el gráfico, hay 3 mensajes principales. El primero es que en la subregión sur del Tolima predominó el nivel mínimo de implementación con el 57% de las disposiciones o compromisos en este ítem. Esto indicó que se registraron avances iniciales, como por ejemplo la creación de instancias, la formulación de instrumentos, la expedición de lineamientos y el desarrollo de acciones de articulación institucional.
Sin embargo, estos esfuerzos aún no se han traducido, no se tradujeron en transformaciones sostenidas ni en una cobertura que alcanzara a todos los municipios priorizados de la subregión. En otras palabras, podríamos decir que el acuerdo sí avanza o ha avanzado, pero en buena parte de esos avances aún se requiere una continuidad para poder consolidarse. El segundo mensaje es quizás el más relevante. En la subregión no registró disposiciones o compromisos en el nivel completo. ¿Sí? Después de 9 años de la firma del acuerdo, los compromisos priorizados en esos territorios continúan en proceso de implementación. Y este resultado no significa que haya una ausencia de avances, por el contrario. Esto evidencia que las transformaciones previstas por el acuerdo requieren procesos de largo plazo y una acción sostenida desde las instituciones y los actores territoriales para alcanzar esta consolidación. Y un último mensaje, y el tercer mensaje, está relacionado con el nivel intermedio de implementación, que representa los avances con mayor grado de consolidación y por tanto con mejores condiciones para alcanzar el nivel completo. En el sur del Tolima, estos compromisos representan el 30% de las disposiciones. Este hallazgo o este dato nos refleja que han existido en algunos periodos y existen capacidades institucionales y condiciones de seguridad que han permitido incidir en la velocidad con que los compromisos pueden consolidarse. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora bien, los datos del gráfico también nos invitan a mirar qué hay detrás de estos porcentajes. Entonces, aquí vemos que los avances no son homogéneos en los distintos puntos del acuerdo. Como pueden observar en la gráfica, los puntos 2 y de participación política y punto 3 de fin del conflicto concentra la mayor proporción de disposiciones en el nivel mínimo. Esto refleja desafíos persistentes para consolidar aspectos fundamentales como la reincorporación integral, las garantías de seguridad para las personas firmantes del acuerdo y el fortalecimiento de las instancias creadas para acompañar este proceso. Estos son temas que requieren continuidad institucional y que también requieren condiciones territoriales favorables para avanzar hacia esos niveles superiores de implementación. En contraste, también podemos identificar que hay mayores avances relativos en el punto 5 de víctimas y en el punto 6 de implementación y verificación, donde varios compromisos alcanzan el nivel intermedio. Estos resultados pueden estar relacionados con el trabajo adelantado por las entidades del Sistema Integral para la Paz, particularmente en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el avance de los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz y la incorporación de un compromiso del acuerdo final en instrumentos de planeación, como planes de desarrollo y seguimiento territorial. Aunque no se registran disposiciones que estén completas, estos avances muestran procesos con mayores niveles de implementación. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora sí, el compromiso digamos, el acuerdo final se piensa como un documento integral donde todos sus compromisos y donde todos sus puntos estén dialogándose para resolver estas dificultades, desigualdades, brechas estructurales que han alimentado, digamos, las condiciones para que se diera el conflicto armado pues, de manera histórica. Ahora bien, haciendo un análisis cualitativo de este primer eje del informe que voy a compartirles a continuación, el cual además tiene 4 ejes de análisis. En esta oportunidad solo voy a socializar el primer eje, que se llama transformación territorial, que abarca los compromisos asociados a la reforma rural integral. Están pues relacionados de la siguiente manera. En este primer eje, pues abordamos la reforma rural integral y uno de los componentes centrales del acuerdo final es este ítem o este punto. Y su propósito es transformar las condiciones estructurales que han limitado el desarrollo de los territorios más afectados por el conflicto. Para la subregión sur del Tolima, esa transformación puede leerse en esta oportunidad a partir de 2 dimensiones. La primera es el acceso y la formalización de la tierra. Y la segunda, pues, por supuesto, el catastro con enfoque multipropósito. Entonces, iniciemos con el acceso a la tierra, que es uno de los pilares de la reforma rural integral.
Vemos que desde el 2017 a octubre del 2025, la ANT incorporó al Fondo de Tierras 151 predios en los 4 municipios PEDET del sur del Tolima. Esto equivale a 1.908 hectáreas. Sin embargo, solo el 5,9% había sido adjudicado. Es decir, que este 5,9% que representa 102 hectáreas fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y debidamente adjudicada. Esta distribución nos muestra que el principal desafío de la reforma rural integral ya no se limita a incorporar predios al fondo de tierras, sino en lograr que esa tierra llegue efectivamente a la población beneficiaria mediante procesos de adjudicación con plena seguridad jurídica. Además, vemos que, por otro lado, la formalización presentó avances más favorables, aunque pues tiene, digamos, unas diferencias entre los municipios de la subregión, que la subregión, como ustedes deben estar en conocimiento, son Ataco, Chaparral, Río Blanco y Planadas. En este periodo de corte del informe, la ANT, digamos, reportó 18.069 hectáreas formalizadas con inscripción en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos en la subregión PEDET Sur del Tolima. Sin embargo, al observar esa distribución territorial, es decir, entre los municipios, se identificó que existen brechas internas en la consolidación de la seguridad jurídica de la tierra. Por ejemplo, Ataco concentró el 61% de las hectáreas formalizadas, mientras que en Planadas registró un 3%. De igual manera, nosotros identificamos también que hay unas brechas de género en la formalización. El 37% de las hectáreas formalizadas a título individual para mujeres contrastan con el 63% de hectáreas formalizadas a título individual para hombres. Esta diferencia, pues, evidencia desafíos total para garantizar el enfoque de género en el acceso a la tierra previsto por el acuerdo final. Ahora bien, en relación con el catastro con enfoque multipropósito, la subregión PEDET Sur del Tolima completó en 2024 la actualización catastral rural de Río Blanco y Ataco. Ese mismo año entraron en vigencia los nuevos avalúos prediales. A noviembre de 2025, los 4 municipios registraron la actualización catastral de el 31,70 hectáreas urbanas y el 395,595 hectáreas rurales. Eso equivale al 4% del total actualizado en los municipios PEDET a nivel nacional, que eso es un número, digamos, considerable frente a otras subregiones en donde no se priorizó la actualización catastral y donde no hubo un avance, digamos, mayor. El sur del Tolima se destaca precisamente por representar ese 4% del total de municipios actualizados PEDET a nivel nacional. Bien, de igual manera, a la fecha de corte de este informe, las zonas urbanas de Ataco y Chaparral se encontraban actualizadas y su entrada en vigencia se proyectaba para enero del 2026, es decir, este año. En Planadas, el proceso de actualización catastral de las zonas rurales y urbanas se llevó a cabo entre 2024 y 2025 y también se proyectaba la entrada en vigencia fiscal para el 2026. Vale la pena resaltar que en territorios colectivos, como hace un momento el equipo del IGAC estaba mencionando, se desarrollaron mesas técnicas de interlocución con autoridades indígenas para concertar criterios de operación y se incorporó población étnica en los equipos técnicos para fortalecer la legitimidad del proceso en el sur del Tolima. No obstante, pese a todos estos avances, el proceso también enfrentó resistencias comunitarias asociadas al incremento del impuesto predial. Por último, para cerrar este apartado cualitativo de compromisos relacionados con la reforma rural integral, queremos resaltar que dentro de los avances más significativos también del 2025 es que después de más de 12 años de trabajo de las organizaciones campesinas de base, la ANT constituyó la zona de reserva campesina de Chaparral, Tierra, Vida y Paz, que abarcó 72.315 hectáreas y aprobó su plan de desarrollo sostenible, cuyo enfoque agroecológico constituyó un hito en el país. En conjunto, podemos decir que estos resultados muestran que la transformación de la estructura de la propiedad rural continúa siendo uno de los principales desafíos para la implementación territorial del acuerdo final. Con esto cerramos el apartado sobre transformación territorial.
Por favor, siguiente diapositiva. Gracias. A partir de este balance, identificamos entonces una prioridad para la siguiente etapa de implementación. Esta prioridad es consolidar la reforma rural integral. Entonces, estos informes que estamos publicando muestran avances importantes en la conformación, por ejemplo, del Fondo de Tierras y en los procesos de formalización. Sin embargo, también evidencian brechas significativas entre las hectáreas incorporadas al Fondo de Tierras y aquellas que han sido efectivamente adjudicadas. Estos hallazgos nos indican que el principal desafío ya no es únicamente ampliar la disponibilidad de las tierras, sino fortalecer las condiciones institucionales y jurídicas que permitan convertir esta oferta en acceso efectivo para la población beneficiaria. Y de allí, pues, digamos, entra la centralidad también de la actualización catastral en todo este proceso para poder resolver las situaciones jurídicas de la tierra. Entonces, en este sentido, la evidencia pone de relieve la necesidad de contar con mecanismos que agilicen la resolución de los conflictos sobre la tierra y brinden mayor seguridad jurídica a los procesos de adjudicación y formalización. En síntesis, podemos decir que en estos 9 años se muestra que la implementación ha logrado construir capacidades institucionales. Aquí lo vemos con toda la operación y la territorialización y el despliegue que han tenido las entidades implementadoras, en este caso el IGAC, en los territorios. Y también vemos que ha logrado generar instrumentos de política pública y mantener una agenda activa en los territorios. Pero el reto de la próxima década de implementación será convertir estos avances en transformación